Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buena vibra. Yo estoy súper emocionada porque hoy les tengo preparado un vídeo que, créanme, les va a tocar el corazón. ¿Alguna vez han presenciado un acto de amor tan puro y desinteresado que les haya dejado sin palabras? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor. Bueno, más bien, vamos a presenciar un regalo que es la mismísima personificación del amor. Se trata de un gesto increíble de Halil Ibrahim. El título del vídeo lo dice todo, es la flipa. El regalo de Halil Ibrahim te dejará sin palabras. Amor real. Y prometo que no es clickbait, de verdad que este regalo es algo que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la conexión entre dos personas. Antes de que empecemos con la historia, quiero aprovechar este momento para pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen pero aún no se han suscrito, los invito a que se unan a esta comunidad maravillosa. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre la vida, sobre el amor, sobre experiencias que nos hacen crecer y sobre todo, sobre historias que nos inspiran a ser mejores personas. Y hoy, sin duda, la historia de Esla y Halil Ibrahim entra en esa categoría. Así que, ¿qué dicen? ¿Me acompañan en esta aventura? Suscríbanse y vamos a darle play. Bien, ahora que ya estamos todos a bordo, vamos a lo que nos compete. Prepárense porque esta historia es de esas que te llegan al alma. Como les decía, vamos a hablar de Esla y Halil Ibrahim. Probablemente algunos de ustedes los conozcan, o hayan escuchado hablar de ellos. Son una pareja, digamos una pareja que ha pasado por mucho. Y cuando digo mucho me refiero a tormentas que pondrían a prueba hasta la relación más sólida. Pero antes de entrar en el meollo del asunto, creo que es importante entender un poquito el contexto. Esla y Halil Ibrahim llevan juntos, bueno, no voy a revelar cuánto tiempo exactamente, porque eso es parte de la sorpresa. Pero digamos que han compartido suficientes momentos para construir una historia rica, llena de altibajos, de risas y lágrimas, de desafíos y triunfos. Y a pesar de todo, su amor ha perseverado. Digamos que se conocieron en un momento complicado para ambos. Esla estaba luchando por encontrar su camino profesional, sintiéndose un poco perdida y frustrada. Halil Ibrahim, por su parte, estaba lidiando con el reciente fallecimiento de su padre, un golpe que lo había dejado devastado y con un profundo sentimiento de soledad. Su encuentro fue fortuito, casi predestinado. Se cruzaron en una pequeña cafetería local, en un día lluvioso y gris. Esla estaba intentando concentrarse en su libro, pero el ruido a su alrededor la distraía constantemente. Halil Ibrahim entró buscando refugio del aguacero y un café caliente para calentar el alma. Se sentó en la mesa de al lado, y aunque al principio no intercambiaron palabra, la energía entre ellos era palpable. Fue un simple comentario de Esla sobre el libro que Halil Ibrahim estaba hojeando lo que rompió el hielo. Resultó que compartían el mismo amor por la literatura y la filosofía. Comenzaron a charlar, y las horas pasaron volando. Hablaron de sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Descubrieron que a pesar de sus diferentes caminos, compartían una profunda conexión y una visión similar del mundo. Ese día marcó el inicio de una hermosa amistad que con el tiempo, se transformó en un amor profundo y duradero. Se convirtieron en el apoyo incondicional el uno para el otro, en el faro que los guiaba en los momentos de oscuridad. Esla ayudó a Halil Ibrahim a superar el duelo por su padre, a encontrar un nuevo propósito en la vida. Halil Ibrahim, por su parte, le brindó a Esla la confianza y el aliento que necesitaba para perseguir sus sueños, para creer en sí misma. Ahora bien, ¿por qué digo que han pasado por mucho? Bueno, sin entrar en detalles demasiado personales, digamos que han enfrentado problemas de salud, dificultades económicas, malentendidos familiares, en fin, la vida misma, con todas sus complejidades. Pero lo que realmente los define no son los problemas que han enfrentado, sino la forma en que los han superado. Y ahí es donde entra en juego el papel fundamental de Halil Ibrahim. Hace unos años, Esla fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que afectó su movilidad y su energía. Los primeros meses fueron especialmente duros. Esla se sentía frustrada, impotente y con miedo al futuro. Halil Ibrahim se convirtió en su principal cuidador, dedicando gran parte de su tiempo y energía a atenderla y brindarle el apoyo que necesitaba.
La acompañaba a las citas médicas, la ayudaba con las tareas del hogar, la animaba a seguir adelante cuando se sentía desanimada. Pero no solo eso. Alil Ibrahim también investigó a fondo la enfermedad de Esla, buscando información sobre tratamientos alternativos, terapias complementarias y cambios en el estilo de vida que pudieran mejorar su calidad de vida. Se convirtió en un experto en el tema, un defensor incansable de la salud y el bienestar de Esla. Durante ese tiempo, también enfrentaron dificultades económicas. La enfermedad de Esla la obligó a dejar su trabajo, lo que generó una importante reducción en sus ingresos. Alil Ibrahim, que trabajaba como arquitecto, tuvo que asumir más responsabilidades y buscar trabajos adicionales para poder cubrir los gastos médicos y mantener a flote el hogar. No fue fácil, pero nunca se rindieron. Trabajaron juntos, se apoyaron mutuamente y encontraron formas creativas de ahorrar dinero y salir adelante. Además de los problemas de salud y económicos, también tuvieron que lidiar con algunos malentendidos familiares. Algunos miembros de la familia de Esla no entendían la relación que tenía con Alil Ibrahim, y cuestionaban su compromiso y su capacidad para cuidarla. Alil Ibrahim, por su parte, tuvo que lidiar con la presión de su propia familia, que esperaba que él se enfocara en su carrera profesional y en formar su propia familia. Pero a pesar de todas estas dificultades, Esla y Alil Ibrahim nunca permitieron que nada los separara. Su amor se fortaleció con cada desafío, se hizo más profundo y más resistente. Aprendieron a comunicarse de manera abierta y honesta, a resolver sus conflictos de manera constructiva y a valorar cada momento que pasaban juntos. Alil Ibrahim es, no sé cómo describirlo. Es un hombre bueno, un hombre leal, un hombre con un corazón enorme. Es de esas personas que te transmiten paz y confianza con solo estar cerca. Es un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablan por sí solas. Es un hombre trabajador, honesto y con una gran integridad. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. Su amor por Esla es algo palpable, algo que se siente en el aire. No es un amor superficial, basado en la apariencia o en las posesiones materiales. Es un amor profundo, sincero, incondicional. Es un amor que se demuestra con hechos, no solo con palabras. Es un amor que se basa en el respeto, la confianza, la admiración y el apoyo mutuo. Alil Ibrahim siempre ha estado ahí para Esla, en las buenas y en las malas. La ha amado y la ha aceptado tal como es, con sus virtudes y sus defectos. La ha animado a perseguir sus sueños, a creer en sí misma y a nunca rendirse. La ha cuidado y la ha protegido como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Esla, por su parte, también ha demostrado un amor incondicional por Alil Ibrahim. Lo ha amado y lo ha apoyado en sus momentos más difíciles. Ha admirado su fortaleza, su bondad y su generosidad. Ha aprendido de él a ser una persona más fuerte, más compasiva y más resiliente. Y precisamente esa es la clave de este vídeo. Porque el regalo que Alil Ibrahim le preparó a Esla es la máxima expresión de ese amor. No se trata de un diamante costoso, ni de un viaje exótico. Se trata de algo mucho más valioso, algo que no se puede comprar con dinero. Se trata de tiempo, de dedicación, de esfuerzo y sobre todo, de comprensión. Resulta que Esla, a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado, siempre ha tenido un sueño. Un sueño que ha guardado en lo más profundo de su corazón, un sueño que a veces parecía inalcanzable. Su sueño era aprender a tocar el piano. Sí, así como lo oyen. Esla siempre ha sentido una fascinación por la música, y en particular por el piano. Le encanta escuchar melodías que la transportan a otros mundos, que le hacen sentir emociones intensas, que le dan paz y serenidad. Siempre ha admirado a los pianistas que son capaces de crear esas melodías con sus manos, de expresar sus sentimientos a través de las teclas. Desde niña, Esla soñaba con tener un piano propio y aprender a tocarlo. Pasaba horas escuchando música clásica y pop, imaginándose a sí misma sentada frente al teclado, creando sus propias melodías. Pero sus padres no tenían los recursos para comprarle un piano ni para pagarle clases de música. Así que su sueño quedó relegado a un segundo plano. Durante su adolescencia intentó aprender a tocar el piano de forma autodidacta, utilizando tutoriales en Internet y libros de música. Pero le resultaba difícil avanzar sin la guía de un profesor. Además, sus responsabilidades académicas y laborales le dejaban poco tiempo para dedicarle a la música. Pero por diversas razones,
Esla nunca tuvo la oportunidad de aprender a tocar el piano. Quizás por falta de tiempo, quizás por falta de recursos, quizás por falta de confianza en sí misma. El caso es que su sueño quedó relegado a un segundo plano, guardado en un rincón de su mente. La enfermedad autoinmune que le diagnosticaron hace unos años también contribuyó a que su sueño se alejara aún más. La falta de energía y la dificultad para moverse le hacían pensar que era imposible aprender a tocar el piano. Halil Ibrahim lo sabía. Él conocía el sueño secreto de Esla. La había escuchado hablar de ello en alguna ocasión, con un brillo especial en los ojos. Y él, como buen compañero, siempre había querido ayudarla a hacerlo realidad. Pero no sabía cómo. Había pensado en comprarle un piano, pero sabía que no era suficiente. Esla necesitaba clases y un profesor que la guiara en su aprendizaje. Pero las clases de piano eran costosas, y no estaban en condiciones de afrontar ese gasto. Hasta que un día, se le ocurrió la idea perfecta. Halil Ibrahim decidió darle a Esla el regalo más especial que podía imaginar, le regaló clases de piano. Pero no solo eso. Él se encargó de todo. Buscó al mejor profesor de piano de la zona, negoció un precio accesible, organizó los horarios para que encajaran con la rutina de Esla, y hasta le preparó un espacio en casa para que pudiera practicar sin interrupciones. Halil Ibrahim investigó durante semanas para encontrar al profesor de piano adecuado. Quería a alguien que fuera paciente, comprensivo y que tuviera experiencia trabajando con personas con discapacidades. Finalmente encontró a un profesor llamado Mehmet, que cumplía con todos los requisitos. Mehmet era un pianista experimentado y un profesor apasionado. Había trabajado con estudiantes de todas las edades y niveles, y tenía una gran habilidad para adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno. Halil Ibrahim se reunió con Mehmet y le explicó la situación de Esla. Le contó sobre su enfermedad, su sueño de aprender a tocar el piano y su falta de confianza en sí misma. Mehmet se mostró muy comprensivo y se ofreció a darle clases a Esla a un precio reducido. Luego Halil Ibrahim se encargó de organizar los horarios para que las clases de piano encajaran con la rutina de Esla. Sabía que ella se cansaba fácilmente, así que programó las clases para que fueran cortas y frecuentes, en lugar de largas y espaciadas. También se aseguró de que las clases fueran en un horario en el que Esla se sintiera más enérgica y motivada. Pero lo más increíble de todo es que Halil Ibrahim no se limitó a comprar las clases y ya está. No, él fue mucho más allá. Él se involucró activamente en el proceso de aprendizaje de Esla. La acompañaba a las clases, tomaba apuntes, la animaba cuando se sentía frustrada, la felicitaba por sus progresos. Incluso él mismo empezó a tomar algunas clases de piano, para poder entender mejor lo que Esla estaba aprendiendo y para poder practicar juntos. Halil Ibrahim se dio cuenta de que Esla se sentía un poco intimidada por la idea de tocar el piano frente a Mehmet. Así que decidió acompañarla a las clases y sentarse a su lado durante las lecciones. De esta manera, Esla se sentía más cómoda y relajada. Además, Halil Ibrahim tomaba apuntes durante las clases y los repasaba con Esla en casa. La ayudaba a practicar las escalas, los ejercicios y las canciones que Mehmet le había asignado. La animaba cuando se sentía frustrada y la felicitaba por sus progresos. Incluso Halil Ibrahim se animó a tomar algunas clases de piano él mismo. Quería entender mejor lo que Esla estaba aprendiendo y poder practicar juntos. Al principio le resultó difícil coordinar sus manos y sus dedos. Pero con la práctica y la paciencia fue mejorando poco a poco. ¿Pueden imaginar la cara de Esla cuando recibió este regalo? Fue algo indescriptible. Al principio no lo podía creer. Pensaba que era una broma. Pero cuando Halil Ibrahim le explicó todo el plan, cuando le mostró el espacio que había preparado en casa, cuando le presentó al profesor de piano, entonces se dio cuenta de que era real. Su sueño se estaba haciendo realidad. La noche en que Halil Ibrahim le reveló su sorpresa a Esla, la llevó a cenar a su restaurante favorito. Al final de la cena, le entregó un sobre con una tarjeta de regalo de una tienda de música. Esla abrió el sobre con curiosidad y leyó la tarjeta en voz alta. Para mi amada Esla, espero que este regalo te inspire a alcanzar tus sueños. Con todo mi amor, Halil Ibrahim. Esla levantó la vista y miró a Halil Ibrahim con lágrimas en los ojos. ¿Qué significa esto?, preguntó. Halil Ibrahim sonrió y le explicó todo el plan.
Le contó sobre las clases de piano, el profesor Mehmet y el espacio que había preparado en casa para que pudiera practicar. Y la reacción de Esla fue, bueno, digamos que hubo lágrimas, abrazos, besos y muchas palabras de agradecimiento. Fue un momento muy emotivo, un momento que ambos recordarán para siempre. Esla se sintió abrumada por la emoción y la gratitud. No podía creer que Halil İbrahim hubiera hecho tanto por ella. Sabía que había invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero en este regalo. Pero lo que más le conmovió fue el amor y la dedicación que había puesto en él. No sé qué decir, dijo Esla con la voz entrecortada por la emoción. Eres el hombre más maravilloso del mundo. Te amo más que a nada en el mundo. Halil İbrahim la abrazó con fuerza y le susurró al oído, yo también te amo, mi amor. Y quiero verte feliz y cumpliendo tus sueños. Pero la historia no termina ahí. Lo más bonito es ver cómo Esla ha florecido desde que empezó a tomar clases de piano. Se ha vuelto más segura de sí misma, más feliz, más creativa. La música le ha dado una nueva forma de expresarse, de conectar con sus emociones, de encontrar paz interior. Desde que comenzó a tomar clases de piano, Esla se ha transformado. Se ha vuelto más segura de sí misma, más feliz y más creativa. La música le ha dado una nueva forma de expresarse, de conectar con sus emociones y de encontrar paz interior. Ha descubierto un talento oculto que no sabía que tenía. Se siente orgullosa de sus progresos y disfruta cada momento que pasa frente al piano. Ha aprendido a tocar canciones hermosas y a crear sus propias melodías. Además, la música la ha ayudado a mejorar su salud física y mental. Tocar el piano le ha permitido fortalecer sus manos y sus dedos, mejorar su coordinación y aumentar su concentración. También le ha ayudado a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Y Halil İbrahim, por su parte, se siente inmensamente feliz de ver a Esla tan realizada. Él sabe que su regalo ha tenido un impacto positivo en su vida, y eso lo llena de satisfacción. Para él, no hay mayor recompensa que ver a la persona que ama feliz y cumpliendo sus sueños. Se siente orgulloso de ella y la admira por su perseverancia, su talento y su pasión por la música. Disfruta escuchándola tocar el piano y se emociona al verla tan feliz. Halil İbrahim sabe que su regalo no solo ha beneficiado a Esla, sino que también ha fortalecido su relación. Han encontrado una nueva forma de conectarse, de compartir momentos especiales y de apoyarse mutuamente. La música se ha convertido en un lenguaje común que les permite comunicarse de manera más profunda y significativa. Esta historia, amigos, es un ejemplo de amor verdadero. Un amor que va más allá de las palabras bonitas y los gestos grandilocuentes. Un amor que se basa en la comprensión, el respeto, el apoyo mutuo y la voluntad de ayudar al otro a crecer y a ser feliz. El regalo de Halil İbrahim a Esla no es solo un regalo material. Es un regalo de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, de amor incondicional. Es un regalo que demuestra que el verdadero amor consiste en poner las necesidades y los deseos del otro por encima de los nuestros. Es un regalo que inspira a otros a ser mejores personas, a ser más generosos y a amar de manera más profunda y significativa. Y eso, mis amigos, es algo que todos podemos aprender. Todos podemos esforzarnos por ser mejores compañeros, mejores amigos, mejores familiares. Todos podemos hacer pequeños gestos de amor que marquen la diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Así que la próxima vez que tengan la oportunidad de hacer algo por alguien que aman, no lo duden. No importa si es algo grande o pequeño. Lo importante es que lo hagan con el corazón, con la intención de hacer feliz a esa persona. Porque al final, eso es lo que realmente importa, el amor que damos y el amor que recibimos. Y con esta reflexión llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Espero que les haya recordado la importancia del amor verdadero, del amor que se demuestra con hechos, no solo con palabras. En resumen, hoy hemos visto cómo Halil İbrahim le dio a Esla un regalo increíble, clases de piano, cumpliendo así su sueño de aprender a tocar. Este gesto es una prueba de amor real, demostrando que el verdadero amor se basa en el apoyo mutuo, la comprensión y la dedicación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el regalo de Halil İbrahim? ¿Han recibido o dado algún regalo similar? ¿Qué significa para ustedes el amor verdadero?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido que les inspire y les motive a ser mejores personas. Recuerden, el amor está en los pequeños detalles. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.